¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. ¿Conocen la fábula del traje del emperador? Esta en la que todo el mundo adula al emperador por lo bien vestido que va, le dedica piropos por ese traje elegido para la ceremonia e incluso se atreven a dar detalles de ese hermoso traje que nunca existió. ¿Recuerdan esa parábola en la que nadie se atreve a decirle al emperador que va desnudo? ¿Solamente un niño? Dicen que los niños son los únicos que dicen la verdad y el resto se encargaban solamente de decirle al emperador lo bien vestido que iba. Algo así pasa en la política actual. Nadie se atreve a decirle al político al que representa qué es lo que tiene que hacer o debería hacer o aconsejarle. O como dicen algunos, cogerlo de la oreja en determinadas ocasiones y sacarlo de determinados sitios. Así hemos llegado a donde estamos. Y en este año ya saben que podríamos poner este ejemplo en muchas gestiones políticas, pero claro, la más evidente es la de Carlos Mazón, que ha pasado un año entero dando vueltas. Y nos hemos preguntado aquí qué hacían mientras tanto sus asesores, pero no solamente en el ámbito autonómico, sino también en el ámbito local. ¿Nadie le dice a los políticos locales que trabajan para el pueblo? ¿O se empeñan en ensalzar su figura permanentemente con esos grandiosos vídeos que publican luego en las redes sociales? No nos cansaremos, con razón o sin razón, a veces con más y a veces con menos, y casi siempre sin toda la razón, pero no nos cansaremos de poner este tipo de cosas encima de la mesa. Hoy vamos a hablar al hilo de esto que subyace en todos los temas que vamos a tratar, claro que de la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana y si esto será un nuevo estilo también para el gobierno de la Generalitat y qué tendría que hacer en la composición de su nuevo gobierno. Pero también vendremos al área local para analizar los temas que a veces tenemos que rascar mucho para intentar averiguar algunos de los datos de en qué está trabajando el Ayuntamiento de Alicante. Si les apetece, bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de los asuntos que hemos puesto encima de la mesa, les paso a presentar. Carmen Casanova, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. ¿Cómo estás viviendo este momento político tan emocionante, a los que nos gusta el análisis de la política? Pues la verdad que es interesante porque es verdad que es lo que tú comentabas, ¿no? Muchas veces, bueno, estamos viendo el recorrido de los políticos, si se dejan asesorar bien o mal, o si su presencia es o no indispensable en determinados aspectos. Y tú has comentado una cosa, los que vivimos en la política social o nos gusta un tipo de política, que en este caso además es la política social, nos encontramos en foros donde vamos a exponer carencias de la política o lo que le queremos pedir a la administración pública y la gestión que exigimos como miembros de la sociedad, además que hemos depositado la confianza en ellos, y resulta que cuando en estas charlas o conferencias vienen, inauguran el acto y se van. Sin quedarse a escuchar las ponencias. Y claro, al final dices, el que tiene que escuchar y el que luego tiene que llevar a los parlamentos las distintas propuestas para que se legisle bien, porque tiene que haber leyes que nos amparen y nos protejan y transformen también el momento social que estamos viviendo, han venido, han dicho, hola, ¿qué tal? Les apoyo, les reconozco el trabajo que están haciendo, pero luego en cada ponencia no había nadie escuchando. Y estamos hablando de un congreso esta mañana sociosanitario celebrado en la ciudad de Elche. ¿Es el problema de los asesores? ¿Tendrían que decirle, oiga, se tiene que quedar? Pero, ¿o alguien se atreve a decírselo o no? Yo creo que no se atreven, pero Andrés, te digo una cosa, no te quedes por lealtad donde el sentido común te dice que te vayas. Ya las cosas son de sentido común. Creo que a las personas que nos rodeamos en nuestros foros y en nuestros entornos, a mí no se me ocurriría hacer un desplante de este tipo. Entonces yo creo que ya no es que el asesor diga o no diga, sino que es que el político tiene que, por sentido común, saber dónde tiene que estar y dónde debe permanecer y cuáles son sus obligaciones. Que usted puede ser que haya llegado a la política de una manera o de otra, pero sirve al ciudadano. Y el servicio al ciudadano se da 24/7/365. Entonces, al final, si eso no va en el ADN del gestor
público que nosotros hemos elegido y en el que hemos depositado la confianza, el asesor no va a hacer el esfuerzo de decirlo. Gracias, Carmen. Bienvenida a Mi Canta Actualidad. O no se atreverá. David Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Llevan nuestros políticos trajes invisibles, como el emperador? Sí. ¿Y alguien se lo dice o no? No, que va. Aquí la meritocracia en cuanto a los asesores es quien hace más la pelota. Y ese es el problema. Es que un asesor tiene que ser cómodo. Los que son incómodos inmediatamente son cesados. El político, actualmente el político mediocre, y aquí tenemos unos cuantos ejemplos, y por desgracia por encima de la media del resto de ayuntamientos o comunidades, quiere que le adulen y tiene que tener un adulador. Y en eso el que no fallaba era Eduardo Zaplana, que tenía unos cuantos aduladores, una buena corte, pero tenía dos auténticos bulldogs que si le tenía que pegar un berrido, yo he visto a Juan Macabo en su día pegárselo y a Juan Francisco García también, se lo pegaban y le hacían caer al suelo. A veces ponemos como ejemplo a Isabel Díaz Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez, también como un protector de la comunicación que seguramente dentro de o detrás del escenario público... Mira, yo voy poco a la Asamblea de Vallecas, pero cuando he ido, y ha habido pleno en la Comunidad de Madrid, lo normal es que termina el pleno y la presidenta y los portavoces del grupo y cualquier otro diputado te atienden a canutazos. Es lo normal, es salir, o sea, es un protocolo, venga, sales, le esperas en los pasillos y después a tomar un café incluso con ellos. Qué envidia, eso no pasa aquí ni con los concejales del Ayuntamiento de Alicante, que contestan con evasivas incluso en las convocatorias oficiales. Bueno, esperemos que esto cambie. No sé si es el análisis o el previo, después hablaremos también de qué le ha pasado a Carlos Mazón durante todo este año y cuáles han sido algunos de sus problemas, pero ahora vamos a hablar de esperanza de futuro. Ya tenemos nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Os voy a pedir un análisis de la persona de Juanfran Pérez Llorca, que ha tomado posesión este martes. Jo, Juan Francisco Pérez Llorca, promet que, i tant contindré el càrrec de president de la Generalitat, acataré la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, sense engany, i guardaré fidelitat a la Generalitat. Molt bé. Para empezar, un análisis de la figura de Pérez Llorca, que procede del municipalismo, alcalde de Finestrat 10 años. ¿Qué te parece, Carmen? Bueno, yo creo que Juanfran Pérez Llorca tiene un reto muy importante porque no es lo mismo ser alcalde de un ayuntamiento, en este caso un ayuntamiento importante como es el de Finestrat, y además hacerlo durante un periodo de tiempo largo, que llegar a una Generalitat donde tiene que enfrentarse al reto de la Dana. Y es que va a ser un presidente de la Generalitat que va a tener que hacer en este tiempo que le queda de legislatura, si lo acaba, un esfuerzo muy importante por mantener firme el discurso de la reconstrucción, de acabar con lo que ya las víctimas denominan, ¿no?, la era Mazón, es decir, si en su Consell siguen existiendo figuras del gobierno de Mazón, las víctimas van a sentir eso como una frustración más acerca de lo que reivindican y de dónde ponen el foco en la responsabilidad, y no va a ser fácil para Pérez Llorca, no lo va a ser. Yo personalmente no lo conozco, pero sí que se habla en ciertos círculos de su amabilidad, de su cercanía, con lo cual yo sí que le doy un voto de confianza, por supuesto, porque además creo que viene en una de las épocas más desastrosas de la Comunidad Valenciana. David, no sé si conoces a Pérez Llorca. Sí. ¿Tendrá oportunidad de implantar su actitud y su modelo de gestión? Ese va a ser su gran reto, que se crea él a sí mismo. O sea, que se crea él a sí mismo y que afronte el futuro, sea cual sea. Todavía no lo sabemos. No sabemos si es la opción de futuro de su partido, que parece que no. En ese caso tendría que asumir que es un presidente interino. Y a partir de ahí tiene un reto complicado, y es apaciguar a una oposición que le da igual absolutamente todo lo que haga va a estar mal para la oposición, y luego otro reto muy importante, que es el tercero. El primero a sí mismo, la oposición, y el tercer reto es ser capaz de pasar, o sea, de marcar una clara línea de pasado con el presidente Mazón, de rupturista, tiene que ser rupturista. No va a cambiar conseller, prácticamente un par de ellos al parecer,
sí que va a cambiar el equipo de presidencia, lógicamente. Y bueno, he dejado caer que va a montar su gobierno. No le van a dejar, y ese es el tercer reto que voy a decir, rupturista, pero a ver cómo es capaz de lidiar con su propio partido, porque quizá los peores enemigos los va a tener dentro. Creo que va a cambiar muy poquito en cuanto a conseller, un par de ellos, y el equipo de presidencia va a mantener a Cayetano y va a cesar a José Manuel Cuenca y a Santiago Lumbreras, si es que no los ha cesado ya. Hablaremos ahora después, también en la segunda parte, analizaremos un poco más largo y tendido el papel de Pérez Llorca y esa declaración de intenciones que ha hecho. No sé si la habéis escuchado esta mañana, la declaración política de intenciones que ha puesto sobre la mesa y ese tendido de mano al resto de grupos de la oposición. Pero ahora queremos hablar de los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante. Dice el alcalde, por activa y por pasiva, aunque nos pongamos reiterativos los periodistas, a veces en alguna rueda donde conseguimos preguntar al alcalde, que no es fácil, nos sigue diciendo que no va a dar más pistas sobre los presupuestos, pero que el 31 de diciembre estarán aprobados. Hemos estado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno y le hemos preguntado a la portavoz, Cristina Cutanda, ¿estarán los presupuestos aprobados? ¿Ha quedado, o con quién va a pactar esos presupuestos? Bueno, nosotros estamos trabajando en los presupuestos, como ya anunciábamos en ruedas de prensa anteriores, y lo cierto es que lo que valoramos siempre es aquellas propuestas de quienes nos las han trasladado bien y en la forma correcta. Por lo tanto, nosotros trabajamos con todos aquellos grupos políticos que quieran trasladar sus propuestas para este presupuesto. Estamos trabajando en el presupuesto y aquellos que han trasladado sus propuestas, estamos trabajando con ellos. Estamos trabajando en ello para hacerlo posible y seguimos en esa meta. Como le he comentado al compañero, nosotros estamos trabajando en los presupuestos con aquellos que quieren trabajar en el presupuesto y nos han presentado sus propuestas. En cuanto a los acuerdos con Vox, vamos a cumplir todos aquellos que están pactados con ellos. Estamos trabajando en los presupuestos con aquellos que quieren trabajar en los presupuestos. Podríamos haber seguido así en bucle, pero el otro día nos pasó también con el alcalde, que le preguntábamos insistentemente y decía, por mucho que me preguntéis, voy a seguir insistiendo en que el 31 de diciembre estarán aprobados. No sabemos si estarán o no estarán aprobados y no sabemos si leyendo entre líneas, David, percibimos que es que no están negociando los presupuestos, claro, ¿o sí? No, yo lo que veo es que es una tomadura del pelo al ciudadano, una falta de respeto desde ese salón que se supone que tienen que dar nota a los medios de información. Me parece una falta de respeto absoluta, una tomadura de pelo, una desfachatez tremenda, vamos, tremenda. Yo no sé, yo creo que después voy a coger la cinta, como dirían los antiguos del programa, y lo voy a mandar a Madrid para que vean en Génova qué clase de dirigentes y concejales tienen aquí en Alicante. Es una tomadura de pelo, por no decir que dependen de vos. Por no decir, porque lo que tendría que decir, mire, sienten aquí a los de vos porque dependemos absolutamente de ellos. Claro, hemos ido a la fuente, si el Partido Popular no nos dice que ya están negociando con quien sea, porque esto en otro momento se abría una ronda de negociaciones, ¿no? Y aunque fuese solamente para la foto, sí, pero que esta deriva totalitaria que están tomando, ya por supuesto una ronda de acercamiento a los grupos municipales, no, ellos van a ir directamente a vos. Una falta de transparencia que es un insulto a los ciudadanos. Os habréis dado cuenta que en las últimas semanas se han ido acelerando los anuncios de los convenios, los acuerdos a los que habían llegado el Partido Popular con Vox para la ciudad de Alicante, para la aprobación de los presupuestos de este año 2025. Como ahora Vox dijo, hasta que no tengamos todos los acuerdos en marcha, no vamos a sentarnos a negociar los presupuestos. Así que le hemos preguntado a la portavoz de Vox, oiga, ¿se han sentado, se han reunido ya con el equipo de gobierno? No nos hemos sentado todavía a hablar de presupuestos 2026. Nosotros lo venimos diciendo a lo largo de estos últimos meses. Nuestro objetivo es que los proyectos y los acuerdos que se cerraron 2024-2025 estén aprobados antes de final de mes y en el momento de que esos acuerdos estén llevados a cabo, se hayan ejecutado, nos sentaremos a hablar de los presupuestos 2026. Ejecutado o adjudicadas las obras. Nosotros hemos dicho que o estén ejecutadas las obras que faltan por ejecutar, que se están ejecutando, o que tengamos ya la contrata, se le haya adjudicado la obra.
para empezar a ejecutar a principio de año. Estos son como los alumnos que aprueban una vez porque estudian el último día. Que no se acostumbren, porque a lo mejor el último día que se pongan a estudiar no van a aprobar y se llevarán una sorpresa. ¿Es una advertencia esto? Es una advertencia en toda regla, o sea, es un dardazo que acaba de lanzarle Carmen Robledillo porque, a ver, yo no sé si Cristina Cutanda sabe lo que es una portavocía, me da igual en este caso que sea de un gobierno municipal, y sobre todo el ejercicio de transparencia hacia el ciudadano y el ejercicio de responsabilidad que tú asumes en una portavocía, es dar altavoz a lo que el equipo de gobierno está trabajando, y para eso tienes que estar formada y con conocimiento de todas las áreas del gobierno. No puedes decir estamos trabajando. Yo me alegro que a día 2 de diciembre estén trabajando, me alegro, porque obviamente espero que lo lleven haciendo desde que cobrarán a final de mes, y yo lo espero y lo deseo, pero usted no me puede decir a mí, contestarme a mí como ciudadano, como ha comentado David, con una cara dura pero brutal, y el 31 de diciembre estarán aprobados cuando estudiemos las propuestas que han presentado bien, y además ha recalcado lo de bien, ¿no? Las propuestas que lo hayan hecho bien. Y en forma. Usted tiene que estudiar todas las propuestas que le han lanzado todos los grupos municipales porque son representantes de la ciudadanía de Alicante. Y después estudiarlas, obviamente, y ajustar lo que se pueda valorar o no dentro de unos presupuestos. Y que no pasa nada porque nos digan, no hemos iniciado todavía la ronda, pero hemos lanzado por ahí algunos mensajes, es decir, pero ya, un poco más de... Y además el alcalde hizo gala de su gran proyecto con el plan de choque aquel que nos dejó a todos obnubilados y creyendo en ese... Sí, efectivamente. Y bueno, estamos esperando todos en qué consiste ese plan de choque, cuáles son los puntos del presupuesto, porque aunque ellos no lo crean, la gente nos movemos con euros en el bolsillo y queremos saber el dinero municipal también dónde está. Pero además es que técnicamente yo creo que ya no hay tiempo para sacarlos adelante antes del 31, porque antes del 31 tienes que convocar un pleno extraordinario, me imagino, de presupuesto. Pero es que tenemos... No solo eso, habría que cuadrar las peticiones de Vox que todavía que no saben cuál. Si no se han reunido, no saben cuáles son. Y además yo creo que Carmen la portavoz de Vox ha sido bastante clara, no es una advertencia, yo creo que es un aviso, pero bueno... No lo vamos a dejar a última hora para aprobarlo deprisa y corriendo. Porque además ha hecho referencia a los acuerdos del 24-25, claro. Dice, espero que los acuerdos del 24-25, como diciendo, ya le estoy diciendo a usted lo que quiero encontrarme el día que vayamos a sentarnos para hablar del 2026. Claro. Entonces, claro, ahí ella lo tiene bastante claro. Yo creo que el problema es que el ayuntamiento del Pleno, el gobierno de la ciudad de Alicante, del señor Luis Barcala, o no lo tiene claro o no está trabajando en ello como debiera. En la oposición, sabéis que estas semanas atrás ha habido como un toma y daca entre la portavoz del Grupo Socialista, Ana Barceló, y la concejala de Hacienda, Naima Begilali, diciéndose que si me envías un correo, que si nos vamos a reunir o no. Le hemos preguntado a la portavoz del Grupo Socialista. Ahora vamos a hablar también de empleo. Vamos a escuchar a Ana Barceló, hablamos de empleo, después seguimos hablando de más asuntos, pero esta es la resignación de la portavoz socialista. Bueno, ya sabemos por qué el alcalde no quería reunirse con el equipo del Partido Socialista, no quería reunirse con el principal partido de la oposición. La razón era muy sencilla. Estaba jugando o haciendo una maratón contrarreloj para cumplir todas las exigencias que le había planteado Vox para aprobar el presupuesto en 2025. Un recado para la concejala de Hacienda. Las propuestas, cuando son serias, no se mandan por correo electrónico. Nosotros somos un partido serio. O sea, tendrá que entender la concejala que la oposición, y en concreto el Grupo Socialista, y hablo por nosotros, no somos un jarrón chino en este ayuntamiento. Nosotros tenemos una misión concreta: control, fiscalización y propuestas. Por tanto, si el alcalde se puede sentar con Vox, ¿por qué no se puede sentar con otro grupo político? Y lo que le hemos pedido es sentarnos. Eso de que mándeme usted las propuestas por correo electrónico como si fuera, no sé si es que se tendremos que mandar por burofax, no lo aceptamos. Queremos una reunión. La educación es el auténtico motor de la sociedad, la formación es el auténtico motor del progreso y de avanzar, de innovar. Por eso es tan importante irse especializando, especialmente en este mundo que va tan deprisa. La Navidad va a generar
más de 6.000 empleos en la provincia de Alicante. En total, unos 127.000 empleos en toda España relacionados con el transporte, la logística, el comercio, la hostelería. Pero algunos empresarios se quejan de la falta de especialización de las personas que entran a cubrir esos puestos de trabajo y otros muchos. Por eso vamos a hablar de formación, de empleo. Lo hacemos con Antonio Galván, que es director general de empleo y formación profesional en el Gobierno de la Generalitat Valenciana. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias. Los datos de empleo son buenos ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Los datos de empleo son buenos en la Comunidad Valenciana y son especialmente buenos en Alicante. Hay un tema que no te lo puedo adelantar porque hoy ya conocemos los datos de reducción del paro que ha habido en el último mes, pero bueno, son datos que están embargados y mañana es cuando nos dan la autorización para poderlos publicar. Pero vamos, en el último año en la Comunidad Valenciana, y esas ya son cifras consolidadas, se ha reducido la cifra de parados que teníamos en 22.000 personas y especialmente en Alicante, porque hay casi 9.000 parados menos en Alicante. Y una cuestión que sí que la comentas tú, que te la relaciono con lo que has dicho. Es decir, estamos perdiendo incluso potencial de crecimiento, porque hay falta de mano de obra, hay que hacer un esfuerzo en los temas de formación y probablemente podríamos estar reduciendo más si fuéramos capaces de resolver uno de los problemas que tenemos, que es en lo que estamos empeñados. El otro día estuvimos haciendo un reportaje en Benidorm, en la Cava Aragonesa, en ese bar de tapas y restaurante tan característico de Benidorm, y tenían una parte de la barra cerrada, y nos decía el propietario, es porque no tengo personal para atender. Y así es. Vamos a ver, hay una realidad que la tenemos ahí, que tenemos que hacer un diálogo muy serio sobre lo que es una pirámide poblacional. Ahora mismo hay pocos jóvenes y la natalidad en España es la peor de Europa, con lo cual los próximos años no vamos a tener gente en España y vamos a tener además que, y nos pasa, fíjate, en la administración, en la propia Generalitat Valenciana, en los próximos años vamos a tener que jubilar, o se van a jubilar y van a acceder a la edad de jubilación muchísimos de los cuerpos técnicos que tenemos en la administración. Pero eso está pasando en muchos sectores productivos. Entonces ahí hay que hacer un diálogo muy serio, muy riguroso sobre la necesidad de importar mano de obra con procesos migratorios regulados, adaptados fundamentalmente a las necesidades que tenemos. Es decir, hay un sí a la migración, pero vinculado a lo que es fundamental, a lo que es el empleo y el sostén del tejido productivo. Porque ¿cuál es el problema? No sé si es un estigma o es real, está mal pagado, se hacen muchas horas, es en precario. Lo digo, el sector principal de la provincia de Alicante, que es el turismo, relacionado a la hostelería y otras ramificaciones del sector turístico. Vamos a ver, sí que es cierto que es un sector, pero es un sector que ha avanzado mucho. Todos conocemos las épocas en las que el trabajo estaba mucho más precarizado. Ahí yo creo que todos los empresarios son los primeros que entienden que la mejor condición para ser verdaderamente empresario y para tener una empresa sostenible en el tiempo es ser competitivo. Y ser competitivo es que tú tengas un activo, el activo fundamental que tienes es la gente que te presta los servicios, la gente que trabaja contigo, que esté bien pagada, que tenga pocos riesgos profesionales o poca siniestralidad y que además ofrezca un servicio de muchísima calidad. Hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Yo creo que la conciencia de lo que es una empresa por parte de los empresarios ha avanzado. Lo que eran antes, podríamos decir así vulgarmente, negocios se transforman en empresas y en entornos que además son tremendamente competitivos. El sector turístico español es muy competitivo. Y la competitividad está basada fundamentalmente en que las condiciones de tus trabajadores les permitan prestar un servicio de calidad, porque al final tú vives de la calidad del servicio que estás prestando. ¿Cuáles son las principales ventajas de una persona formada? ¿Cobra más? ¿Elige dónde trabajar? ¿Tiene...? Vamos a ver, la formación es lo que te vincula al mercado de trabajo de manera estable y sostenible. Tú necesitas una formación inicial, ¿vale? Esa formación es la que te van a valorar fundamentalmente, las competencias que tienes, las actitudes que tienes frente al trabajo, pero ya estamos viendo que esa formación es necesaria que la mantengas durante toda tu vida laboral y profesional, porque la velocidad de cambio del ritmo de la innovación que tenemos en cada uno de nuestros sectores hace que la formación
inicial haya pasado a formación permanente. Y el diferencial fundamental en un entorno muy competitivo es el que estaba diciendo, son las personas. Y las personas bien formadas pueden hacer que su empresa sea más competitiva, con lo cual la empresa va a tener mejores condiciones para retribuirlas. Y yo creo que ahí estamos haciendo un esfuerzo, pero nos falta mucho por concienciar, por adaptar los programas formativos y pelear por el principal, como te digo, el principal activo que tenemos en las empresas, las máquinas, los entornos. Tenemos entornos diferenciales. Benidorm es un entorno absolutamente diferencial en el mercado turístico, pero al final hay otros entornos que compiten con Benidorm. La diferencia fundamental está en que las infraestructuras sean de calidad y fundamentalmente que el servicio sea de calidad. ¿Es momento para emprender? ¿Se respalda el emprendedurismo? Estos días los autónomos están protestando por ese constreñimiento al que les somete las leyes del Gobierno de España. Vamos a ver, los autónomos son uno de los colectivos más penalizados por este Gobierno. Tienen unas demandas permanentes con ellos. Lo hemos sufrido, fíjate, con el tema de la DANA. El tema de la DANA afectó seriamente a muchísimos autónomos en el entorno. Nosotros hicimos un esfuerzo importante porque esos autónomos que habían sufrido la pérdida de su comercio y todas estas cuestiones, pues tuvieran ayudas directas, las pagamos y el Gobierno no fue ni siquiera capaz de declarar la exención fiscal de las ayudas. Con lo cual, esas ayudas que la Generalitat Valenciana ha dado a los autónomos, que son un sector muy importante en la Comunidad Valenciana, porque son más de 330.000 autónomos directos y que además generan también empleo de manera indirecta, pues no fue el Gobierno de España capaz de declarar la exención fiscal, con lo cual parte de la ayuda, el beneficiario va a ser al final el Gobierno de España. Los beneficios fiscales que ya está aplicando el Gobierno de la Generalitat Valenciana desde que Carlos Mazón tomó posesión de su cargo y la estructura del Gobierno de la Generalitat Valenciana, ¿incentiva la generación de riqueza, de empleo, motiva la creación de empresas? Hay una cuestión, estamos en un país que está pasando a ser un país en el que la presión fiscal que soporta lo que es el empleo, la presión fiscal que soportamos todos y que soportan las empresas empieza a ser de las más altas de España. Eso desincentiva. Y hemos hecho un esfuerzo dentro de las capacidades que tenía el Gobierno de la Generalitat de aliviar esa carga fiscal. Es evidente que no el que quisiéramos, el esfuerzo que quisiéramos, porque al final pues los recursos vienen fundamentalmente de los ingresos y la Generalitat Valenciana, sabes que es probablemente la comunidad autónoma peor financiada por parte del Gobierno de España, pero tenemos que hacer un esfuerzo por simplificar la administración y liberar de cargas fiscales innecesarias, porque al final el empleo sostenible se sostiene porque el empresario encuentra un entorno regulatorio y un entorno fiscal lo más adecuado para poder competir. Nos está pasando ya en España que ya hemos conocido algunas grandes empresas que ya han cambiado de sede fiscal y se han ido fuera de España. Nuestras empresas no pueden hacerlo porque son empresas pequeñas y viven aquí, pero al final si queremos tener crecimiento debemos de tener un sistema fiscal lo más racional posible para que ese crecimiento sea lo más sostenible y lo más potente posible. Cuando hablamos de empresas en la Comunidad Valenciana, de empresarios, estamos hablando de autónomos, pequeñas empresas, pymes, microempresas. Somos el territorio casi de la microempresa. Y somos el territorio donde la gente más emprende. Fíjate, hay un dato que no te lo he comentado antes, pero que es muy significativo. Prácticamente en estos momentos 1/3 del crecimiento de los autónomos de España se da en la Comunidad Valenciana. O sea, en el resto de España está decreciendo el número de personas afiliadas al régimen autónomos, pero en la Comunidad Valenciana llevamos un crecimiento en positivo, pero es que prácticamente 1/3 de todos los autónomos que se han creado en España en estos momentos es en la Comunidad Valenciana y significativamente además en una provincia que si dentro de la comunidad tenemos empresas muy grandes en Castellón, tenemos empresas muy grandes en Valencia, pues sí que vivimos en un territorio como es la provincia de Alicante, en que ahí ya es el paradigma de la microempresa y del autónomo emprendedor. Y del emprendedurismo en la provincia de Alicante, ¿están empeñados los empresarios? Ya sabe que acaba de tomar posesión
sesión de la CEP en Alicante César Quintanilla, presidente de Huepal. El otro día nos dijo aquí que le pedía al nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que continúe con la defensa y el impulso del sector empresarial y productivo. Serán, me imagino, no sé si tiene algunas pistas ya de cuál será la línea a seguir por Juanfran Pérez Llorca. Bueno, una cuestión fundamental es la simplificación administrativa. Lo que es la administración en los trámites que se les imponen a las empresas no puede ser una carga más. Ahí yo creo que es una de las tareas fundamentales. Al final es lo que te decía. El empleo y la riqueza se generan en el sector privado y las administraciones es cierto que tienen que regular y tienen que imponer tienen que adaptar, pero tienen que adaptar fundamentalmente las normativas para que no suponga una carga. Flexibilizar, digitalizar la administración, hacer normas que sean lo más racionales posibles para que al final el resultado sea el que todos pretendemos, que es que las empresas sigan creciendo. En algunos foros con empresarios nos destacan su preocupación por el absentismo laboral, que es creciente exponencialmente en los últimos años en las empresas. Esto, no sé si tienen algún dato de por qué se da y cuáles serían las claves para intentar revertir la situación. Pues ahí tenemos un problema muy serio, porque en estos momentos en España casi 1.200.000 personas no acuden diariamente a su puesto de trabajo. Yo siempre digo que es cierto que tenemos 3 millones y pico de parados en España, la Comunidad Valenciana no llega, hemos bajado ya de los 300.000, pero después le podemos añadir 1 millón más de personas que no van al puesto de trabajo. Eso es un 6 y pico %. Lo más preocupante es que está creciendo el absentismo, que lideramos en estos momentos en Europa la cifra de absentismo y que hay dos cuestiones, que una es consecuencia de que tenemos una población envejecida. Al final pues hay enfermedades comunes que están asociadas pues a que la gente va cumpliendo años y las algias, las lumbalgias y todas estas cosas pues aparecen con la edad. Ahí hay que ser innovadores probablemente en la legislación laboral, que no es nuestra competencia, pero sí que es una cosa que estamos intentando trasladar, que probablemente los procesos de recuperación a lo mejor pueden ser procesos de recuperación que se pueden realizar en la empresa, de esos procesos. Y después hay una cuestión muy trascendente que en estos momentos hay una discusión importante entre el COE y el propio Ministerio, que es el famoso riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial y lo que son las algias son lo que están generando el grueso de las enfermedades comunes, porque lo que es cierto es que las ITs, la siniestralidad laboral, no está creciendo. Está creciendo el absentismo, pero derivado de enfermedades comunes. Y el riesgo psicosocial, es cierto que la empresa tiene mucho que hacer para minorar lo que es el riesgo psicosocial, pero sí que es cierto también que la sociedad en la que vivimos está generando ese tipo de enfermedades mentales que al final el principal perjudicado casi es la propia empresa, porque pierde un activo, no puede reponer el activo, el coste se lo trasladan directamente a eso y es un problema que en estos momentos, para que te hagas una idea, estamos por encima de las cifras del COVID, o sea, en estos momentos el absentismo por enfermedades comunes está por encima del COVID. Yo creo que hay múltiples causas, pero tenemos que ser todos muy conscientes de que ahí tenemos un problema muy grave que está detrayendo muchísimos recursos y que probablemente las soluciones son pequeñas soluciones en muchos campos. Hay solución en la atención primaria, hay solución probablemente en la negociación colectiva con los complementos salariales que se pagan a la persona que puede estar de baja o puede estar de acta, se compensa. Pero tenemos que ser conscientes de que probablemente solucionar pequeñitas cosas pues pueden ser parte de la solución que necesitamos todos, porque una economía con un 7% de absentismo es una economía que está conducida a tener graves problemas. Estamos siempre buscando lo mejor para nuestros hijos, proporcionarles una vida mejor, si es posible, que la que nosotros hemos llevado y unos estudios superiores a los nuestros. Esto ha hecho que históricamente, o en las últimas décadas, hayamos propuesto para nuestros hijos carreras universitarias y hayamos dejado de lado un poco la formación profesional, que es en lo que están insistiendo ahora. ¿Qué campos son emergentes dentro de la formación profesional y cómo se pone en valor estos ciclos de formación profesional? Pues, Maura, la formación profesional tiene un tremendo atractivo, porque al final yo creo que todos nos formamos para poder alcanzar un empleo y que el empleo sea lo más sostenible que podamos vivir
con un empleo. Al final nuestra vida está asociada a nuestras condiciones de empleabilidad y eso es lo que garantiza que podemos desarrollar nuestro proyecto vital. La formación profesional prácticamente en estos momentos dentro de lo que es el sistema educativo es la que te está garantizando la mayor cifra de empleabilidad. Sí que es cierto que por parte de las administraciones, y entonamos el mea culpa, pues muchas veces las inversiones se han conducido a los entornos universitarios y hay que seguir invirtiendo mucho en entornos universitarios, pero tenemos que no olvidarnos de lo que ha sido el patito feo del sistema de formación. Y el patito feo, hay que reconocerlo así, que ha sido la formación profesional. Ahora mismo tenemos una nueva ley de formación profesional. La ley de formación profesional es muy compleja, pero yo creo que no es una mala ley. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es generar el atractivo, orientar a la gente para que sepa que en la formación profesional tienen garantizada prácticamente la condición de empleabilidad, que eliminar el concepto ese de que los oficios, pues todos tenemos la imagen de lo que podía ser un oficio en la construcción hace años, ¿vale? Pero un oficio en la construcción ahora es una persona que puede trabajar con un exoesqueleto, que la prevención de riesgos laborales prácticamente ha reducido en un porcentaje muy alto lo que era la penosidad que podía tener ese tipo de trabajo. Que conducir ahora un camión es conducir una cosa que está asistida por múltiples elementos mecánicos. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo, lo estamos haciendo, orientando a la gente hacia esa formación profesional y haciendo inversiones que son necesarias para eso. Pues fíjate, el viernes pasado yo tuve, además, y es una cuestión que me satisfizo mucho, la oportunidad de firmar lo que es la licitación para la obra para la recuperación del centro de oficios que hemos tenido aquí en Alicante durante muchísimos años vinculado a la construcción y que se perdió. En el 2016 se decidió por un gobierno anterior perder un centro de formación profesional que teníamos vinculado a los oficios de la construcción y hemos estado dando los pasos, el Ayuntamiento de Alicante, nosotros, la Fundación Laboral de la Construcción, para que ya arranquemos con un proyecto en el que vamos a licitar la redacción del proyecto de obra y si no pasa nada, pues aproximadamente en el 2027, a finales del 2027, lo tendremos operativo para generar oficios relacionados con la construcción. Y esa parte que nos corresponde a nosotros, que es realizar las inversiones necesarias para que eso no quede en nada, pues lo estamos haciendo en estos momentos. Antonio Galván, secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por haber estado con nosotros. Es muy interesante conocer las metas que se puede uno llegar a poner gracias a la formación profesional y a la cualificación profesional, que al final es lo que nos va a proporcionar una vida, un futuro mejor ligado al empleo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Volvemos enseguida para seguir hablando de más asuntos. Antes, déjenme que les hable sobre esta propuesta de Impimur, que es para ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz, aclimatando las paredes y techos de casa. Lo que haremos será conservar durante mucho más tiempo el clima que tenemos en el hogar. No tenemos que poner tanto tiempo la calefacción ahora que ya hace frío, y con esto podemos llegar a ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz, que tal y como está el kilovatio es un dinerito. Además es también aislante acústico, así que si viven en una zona saturada donde hay mucho follón en la calle, les va a proporcionar mucha más tranquilidad. No se vayan, volvemos enseguida. Marconi de Mercat, un espacio donde el mercado se convierte en arte. Cocina de mercado, frescura y sabor en cada plato. En Marconi de Mercat, la cocina es un reflejo del mercado. Marconi de Mercat no es solo un restaurante, es una experiencia. Ponemos a tu disposición una carta de hasta 50 platos elaborados por José Antonio Sánchez a precio cerrado. Marconi de Mercat, un espacio donde el mercado se convierte en arte. De la mano de José Antonio Sánchez. Una vivienda dotada de un mejor aislamiento térmico consume menos cantidad de energía, ya que la temperatura se conserva mejor. Gracias a un proyecto de rehabilitación térmica, es posible reducir hasta la mitad de la factura de la calefacción, con lo que el coste de la obra se amortiza en pocos años.
Impimur, la solución al ahorro en calefacción y aire acondicionado. Visítanos en impimur.com. Volvemos a Alicante Actualidad y retomamos otra vez la actualidad de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Carmen, David, hemos hablado al principio de Juanfran Pérez Llorca y su toma de posesión. Esta es la línea política que ha puesto encima de la mesa. Señorías, valencians i valencianes, mai en la vida havia pensat jo que tindria avui de dirigir-me a tots vostès sent el president de tots els valencians. És un honor enorme, però sobretot és una responsabilitat que assumís com un compromís ferm per aplicar dia a dia, minut a minut, en cada decisió i en cada pas que donaré al capdavant d'un govern que vol estar a l'altura del poble. Per això el Consell que presidiré deu de ser un Consell obert, participatiu i transversal, no un govern sectari. Mai rebutjaré cap idea, vinga d'on vinga. Si la proposta és bona per al poble valencià, serà bona per al govern. I si la iniciativa que es presenta resol un problema real, s'incorporarà, insistisc, vinga de qualsevol agent social que vulgui contribuir. Així n'entenc jo la política, senyories, senyors i senyores. La política és un servei, no pot ser un frontó. ¿Qué os parece esta declaración de intenciones? Bueno, pues una declaración de intenciones, una exposición de motivos, como decimos los juristas. Bien, el señor Pérez Llorca, lo hemos comentado, ¿no? Ha dicho que esto es una cosa de compromiso diario, haciendo referencia pues, a eso que hablábamos antes, ¿no? Que el político no tiene un horario de trabajo, esto es estar al pie del cañón y sobre todo con la dificultad a la que se enfrenta. Bueno, un discurso que tenía que hacer en esa línea, obviamente, y un recuerdo hacia las víctimas y una mirada hacia Vox también, porque al final él fue el que elaboró ese acuerdo con el grupo parlamentario de Vox y es en la línea, antes David lo comentaba, decía, quizá tenga los enemigos en casa y no fuera, y creo que tiene razón, porque yo creo que no va a ser tan peligroso con Vox porque Vox creo que tiene conciencia de saber que está en una etapa también difícil, que está en las encuestas dándole muchas cosas positivas, un subidón muy fuerte y no debe desaprovecharlo y entonces yo creo que el enemigo lo tiene en casa. Y ¿esto es lo que la gente quiere escuchar? ¿Ese afán conciliador que está representando Pérez Llorca? ¿Reúne él esas cualidades para poder...? Habrá que dejarles ponerse, ¿no? Porque yo creo que no tenemos a Juanfran Pérez Llorca en ese sentido, o no creíamos a lo mejor que viniera con ese afán de conciliar, ¿no? O de proponer de verdad una... El otro día hablábamos, no me acuerdo dónde fue, que decíamos, ¿qué poquito exigimos ya cuando alguien hace algo bien o tiene un tono más conciliador, más empático, más poniendo el foco en la otra persona, ¿no? Cómo de repente lo alabamos, lo aplaudimos, con qué poquito nos estamos conformando. Ahora vamos a estar pendientes de si esto lo cumple, es decir, él ha dicho, claro, aprobaré las medidas que sean buenas para la Comunidad Valenciana, vengan de donde vengan. ¿Tú le ves esa capacidad dialogante, de consenso? Bueno, sí, dicen que las distancias cortas gana, campechano, quizás su condición de alcalde durante tanto tiempo de un municipio tan pequeño, pues ha tenido que hablar y conocer a todos sus administrados. Esto no es lo mismo, está claro. Pero yo creo que es solo una declaración de intenciones porque además ya están mirándose la cuestión en clave electoral. Entonces no creo que vaya a darle muchos triunfos a la oposición y más cómo están las cosas. Y luego, pero si le diese algún triunfo a la oposición, ¿no crees que esto le revertiría él mismo como un beneficio? Porque claro, lo siguiente que os quiero plantear es si Juanfran podría representar la nueva esperanza del Partido Popular para ya sé que todavía queda, claro, acabamos de empezar. Es que está tarde. Pero podría ser candidato. Yo creo que va al presente.
es decir, al día a día. No va a sí que es verdad que a lo mejor tienen la ilusión de planteárselo a futuro, porque hay personas que vienen a la política con ganas, se sienten cómodos, les gusta, les atrae, hacen una política local muy buena y luego, ¿por qué no? Debe ser ilusionante sentarse en un sillón como presidente de tu comunidad autónoma, ¿no? Sí que es verdad que aquí a lo mejor también le empiezan a ver las orejas al lobo el Partido Popular cuando veamos los resultados de Extremadura, porque ya empezamos con comicios y con electorales en otras comunidades autónomas que de momento son del Partido Popular, aunque le costó a María Guardiola formar ese equipo de gobierno. Pero quizá ahí es donde el Partido Popular va a tener que reconstruir su estrategia y Juanfran Pérez de Llorca también va a tener que hacer un doble ejercicio de intentar tapar el subidón de Vox. Lo digo porque no sé si es que estamos deseosos de volver a confiar en las personas en vez de los políticos. Y Juanfran parece que puede representar eso. Fijaros lo que dijo el otro día y lo que ha dicho esta mañana nada más empezar su discurso. Les meves primeres paraules van dirigides als familiars de les 229 víctimes mortals de la Dana. Correspon ja, com a president de la Generalitat i en nom de la Generalitat Valenciana, demanar el perdó. Demanar perdó. Aquestes paraules que acaba de pronunciar van molt més enllà d'un formalisme institucional. Naixen d'una convicció personal i deuen de ser l'inici d'un diàleg i d'un enteniment que hem de tindre i que hem de saber mantindre. Paraules necessàries per a parlar les coses com són, per a parlar clar. Ni el dia 29, ni els dies posteriors al 29, les administracions públiques van estar a l'altura de lo que mereixia la societat. Son unas palabras que dice que nacen desde su pensamiento personal y yo no lo leería. O sea, no digo que no lea todo su Estaba discurso. nervioso esta mañana. Es verdad que cuando ha llegado a las Cortes Valencianas los compañeros en la puerta y él ha dicho, reconozco que estoy nervioso porque esta situación me supera un poco. Pero Andrés, yo todo el discurso me parece muy bien que lo lea porque tienes que... Pero esas palabras, si te salen de dentro, te las aprendes y no tiras de un papel. Desde el punto de vista de la telegenia y la comunicación, a mí me choca. Y me choca también que me parece muy bien lo de las víctimas, que un día antes se nombra a Mazón presidente de una comisión fantasma para cobrar un poquito más a final de mes, que ha encendido a las víctimas, que le ha separado a las víctimas, que están ahora mismo... Antes de empezar este programa me ha llamado una de las portavoces de las víctimas. Escupía fuego por la boca. Entonces no me cuadra. O sea, tú dices una cosa, espérate una semana y le nombras, pero es que me parece un patinazo que no vendrá de él. Pero ese es el problema, que no manda. Y encima, con lo que acaba de comentar David, también le están dando aire. Claro, le están dando munición a Pilar Bernabé, le están dando munición a Pedro Sánchez, a todos los medios nacionales. A todos los medios nacionales y además, que además también es verdad que la oposición en la Comunidad Valenciana, el señor Baldoví, están escupiendo veneno y odio y les da igual la víctima, les da exactamente igual. Yo, y hago aquí reflejo también, no me vale utilizar la palabra como político para descalificar con bajeza a la persona que tienes enfrente. Porque al final lo que estás fomentando cuando tú le dices a los niños en el colegio no os insultéis, no os peleéis, pero si están viéndolo todo el día en la televisión y en las redes sociales. No sé si el estilo de Pérez Llorca conseguirá dar un giro a esto. Estoy con David en reflejar pues que el perdón sale del corazón y debe ser algo que te salga solo, ¿no? Que no hace falta, no haría falta una lectura, un apoyo quizá en papel por el protocolo del momento y el nerviosismo del momento, ¿no? Lo entiendo, pero tiene que ser un gran político que esté acostumbrado a lidiar, ¿no? con este elenco que tenía enfrente. Lo ¿no? hace porque, fijaros, suele
suele convocar a los vecinos a mitad de año para rendir cuentas en un auditorio en Finestrat, es decir, que suele hablar. Ya, pero Andrés, a mí me ha sorprendido porque esta mañana cuando lo hemos visto decía, estoy nervioso, estoy un poquito nervioso por el día. Que le doy un voto de confianza, pero que hay cuestiones que se pueden limar y que das munición al resto. Entonces lo de empezar tu discurso pidiendo perdón y haber premiado al diputado Mazón, primero yo creo que no debería seguir de diputado, porque es otro blanco que tienes ahí permanentemente y no sueltan piezas. Mira, hay el primer domingo después de la Dana, no los 3 días, sino a los 9 días, que fue el primer sábado, que habían pasado 8 días, estaban los voluntarios limpiando barro, que todavía prácticamente no había llegado el ejército ni nadie, estaban limpiando barro y el PSPB y Compromís habían convocado una manifestación en el centro de Valencia y ahí había 7.000 o 8.000 personas, dijeron que eran más, pero 7.000 o 8.000 personas y los cargos que en lugar de estar limpiando barro les daba igual las víctimas, ya estaban sacando rédito político. Entonces, todas estas cosas hay que... no tiene la mochila Juan Pérez Llorca, porque ya no es Mazón, pues tiene... ese discurso lo puede adoptar perfectamente él. El otro día declaró ante la jueza el jefe de gabinete de Carlos Mazón, el ex jefe de gabinete del expresidente Carlos Mazón, y ahora también ha comparecido ante la Comisión de las Cortes. Y fijaros la diferencia de tono, bronco en este caso. El presidente no hay que estirarle de ningún moño porque el presidente conocía la situación porque yo le informé. Y el presidente nunca estuvo ilocalizado. Al presidente nunca me lo reclamaron en ningún sitio. Al presidente nunca me lo reclamaron en ningún sitio. Señor Cuenca, Mazón estaba preocupado. Tarde, a partir de las 5:10, señora Micó, pendiente de una propuesta que le había hecho yo, porque el temporal, según la predicción de Aimet, ya estaba en el norte. Le recuerdo que empezó del sur al norte, de la Ribera Alta. Pero el móvil en la mochila, només el tenía para Salomé Pradas, pero usted no tenía el móvil en la mochila. Allí ya estaba al mediodía, y yo le hice una propuesta al presidente de que cuando concluyera un CECOPI que entendíamos iba a ser de actualización de la situación, con un foco importante, situación 2, con la UME desplegada, para desplazarse con la consellera a Utiel, para hacer una primera valoración. Entonces no puede decir que el presidente estaba el presidente no va a arribar hasta el fue de la Bispral para lado de la... Se ha dicho aquí ya muchas veces, pero a mí me gustaría que usted me contestara sí o no si recibió una instrucción expresa por parte del presidente que a partir de la hora de la comida no se le molesta. ¿Pero cómo puede decir usted esa barbaridad? Le he preguntado. ¿Cómo puede decir usted esa barbaridad? Le he preguntado. No recibí ninguna. No recibió ninguna. El presidente Mazón es incapaz, ese día o cualquier otro, de trasladar instrucciones de esa naturaleza. ¿Qué parte de responsabilidad puede tener un alto cargo de estas características? Hemos empezado hablando del traje del emperador o de aquel que tiene que velar porque el administrado... Yo creo que desde el punto de vista jurídico, absolutamente ninguna. No, jurídico ninguna. Político. ¿Pero político? Ellos se aferran al discurso del último parte de la Agencia Estatal de Meteorología, que dijo que el temporal efectivamente a partir de las 5 de la tarde iba a remitir porque se marchaba hacia el norte, hacia las provincias de Tarragona y demás del interior de Tarragona y de Castellón. Entonces, responsabilidad, la posterior, no durante el momento, sino cómo han comunicado, cómo posteriormente, después de la Dana, ¿no? Porque si el presidente no era necesario, al día siguiente no salgas, lo he dicho aquí muchas veces, con el chaleco puesto de emergencias, como si fuese esto ahí el capitán general de las mismas. ¿Les quedó grande esta situación? Les quedó absolutamente grandes, desbordados, y valga la palabra que no es precisamente en este caso la más adecuada, absolutamente desbordados, sí, por la situación y por lo que se venía encima. Pero no han sido capaces de contrarrestar ese discurso que desde el minuto 1 han hecho desde la oposición, no solo para dañar la imagen que en ese momento era imbatible del PP, que manejaban encuestas de prácticamente una mayoría absoluta si había un adelanto electoral, sino también como defensa propia, porque aquí hay responsabilidades del gobierno central
que ni se han mencionado por en parte. No tuvieron la habilidad, el equipo de comunicación probablemente, no han tenido la habilidad de poner ese tipo de cosas encima de la con la mesa. colaboración de algunos medios de comunicación y por supuesto con la colaboración de la jueza siniestra que lleva el caso. David lo acaba de decir bastante claro, ¿no? Han puesto a Carlos Mazón, le han dado un premio en las Cortes valencianas y a la ministra que era de Transición, que tenía también una responsabilidad en la DANA, la premiaron con irse a Europa y sin embargo el discurso que vence siempre es el que va en contra de Mazón y de su responsabilidad. Pérez Llorca ha dicho... ¿Qué responsabilidad tiene la comunicación que se haya ejercido en torno a todo esto? Claro, la comunicación al final es que se ha trasladado la responsabilidad a la administración autonómica. Todavía hoy no hay nadie que se siente a explicar bien lo que pasó ese día. Lo que pasó ese día ha desbordado a todas las administraciones públicas ese día. A partir de ese día ya tú como administración pública no te puedes desbordar, porque además el señor Cuenca, que ha acudido en este caso, ha comparecido, por cierto, que no se puede negar a ir, ante una comisión de investigación, y además yo soy partidaria de que mientras hay una causa judicializada no se haga una vía paralela en unas Cortes Generales. Además se puede acoger a ese derecho, porque ahí lo está... Pero es que además, si miente en esa comisión de investigación, eso es un delito contra las instituciones del Estado. Al igual que si lo hace en calidad de testigo, como cuando fue a la comparecencia ante la juez de la DANA. Entonces, yo creo que tienen que tener un poquito más de seriedad a la hora de tratar. Y además se veía perfectamente cómo contestaba la señora Águeda con ese odio, ¿no? Como ya nos conocemos tú y yo del Scorch y ya sabemos quiénes somos tú y yo, como para que aquí guardemos las formas. No hay más que ver a Rufián con Carlos Mazón, que era tabernario, o sea, unos insultos absolutamente fuera de sitio, ¿no? Y que además fue permitido por la presidenta y además, de la comisión. ¿Quién es alguien para llamar homicida a otra persona cuando ni siquiera se ha abierto juicio contra Carlos Mazón, ni se le ha sentado en ningún sitio como investigado, ni como de nada, absolutamente Carmen, es que nada? Es su relato, y han ganado el relato. Mira, hay una cuestión, ¿os acordáis de la famosa visita a Paiporta del rey Pedro Sánchez y demás? El pueblo iba contra Pedro Sánchez en ese momento. Porque no había todavía fructificado el relato de la oposición, que luego con las víctimas, o sea, el que tuvo que salir de ahí huyendo por patas fue el presidente del gobierno, porque la gente lo responsabilizaba. Los últimos minutos del programa los quiero dedicar a hablar de otro asunto que genera bastante controversia en Alicante, y es la ZAS del casco antiguo. Ahora dos juzgados de lo contencioso administrativo de Alicante han admitido a trámite los recursos de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración Alroa para, dicen, eliminar la ZAS. Por lo tanto, los vecinos pues dicen que se vuelve a poner el contador a cero. Pues es triste y es frustrante, ¿no? Llevamos muchísimos años pues intentando que nuestros derechos a poder descansar con normalidad pues se respetaran, y cuando se había tomado una medida encaminada en esa situación, pues ahora se tiene que suspender. Tampoco se llegó a plasmar de manera definitiva, porque muchos pubs no respetaron esa medida, alegando que no era legal. Cuando hasta las 3:30, 4:30 durante 4 meses en verano están abiertos los pubs, pues estamos hablando de que hay mucha gente en la calle, porque sale a fumar, porque sale a beber, y luego pues bueno, pues desde meadas, actos vandálicos, pues devueltos. Ese es el daño colateral, pero el fundamental es que no podemos descansar con normalidad, ni nosotros ni la gente que viene a visitarnos. Se abre otro periodo. Dicen los dueños de los pubs que van a abrir este puente hasta las 3:30 de la mañana, aunque desde el equipo de gobierno tienen dudas de si es sobre las cautelares, sobre la decisión definitiva, que es un copia-pega de las cautelares. Bueno, al final lo que han argumentado los vecinos y los hosteleros en este caso es que el periodo de tiempo desde ese cierre de la zona con los límites horarios les ha supuesto un perjuicio
y un daño muy importante económicamente. Con respecto a otros que pueden abrir en la calle de abajo. Exacto. Entonces se ha valorado por parte aquí del contencioso administrativo y se ha admitido, con lo cual el equipo de gobierno de momento tiene que cumplir la resolución judicial. ¿Cómo habría que solucionar esto? Pues como yo dije en su día, con diálogo del alcalde, que se ponga el traje de alcalde, que se vista y se ponga el traje de alcalde y que se dialogue. Lo mismo con los vecinos del casco antiguo como los de la zona de Castaños, que hemos hablado aquí más de una vez, que me parecía una decisión arbitral, y además creo que dije que se la iban a tomar, por lo menos cautelarmente, como ha sido los tribunales de justicia. Que se dialogue, que se negocie y que se llegue a un acuerdo. Si es que se puede llegar, y puedes llegar a un acuerdo desde el punto de vista de razonar un horario que contente a unos y a otros, o poner medidas como insonorización de las viviendas, no ya solo de los locales, porque el problema es la gente cuando sale, pues se hace una línea de subvenciones con la Generalitat, el gobierno central o con quien quieras para insonorizar las ventanas, o sea, poner remedios a una solución que te iban a echar para atrás los tribunales, y es que es lo que las grandes cuestiones que afectan a esta ciudad están pendientes de los tribunales, porque lo mismo está la zona del puerto, de la zona de los depósitos, ¿no? La jueza observaba desigualdad de condiciones para aquellos que estaban en esa zona. Fijaros que hasta había un pub que estaba en la zona límite y entonces ha cerrado la puerta principal y abrió la puerta de emergencia y por tanto ya estaba fuera de la zona ZAS. Carmen Casanova. Gracias, Andrés. Un placer. Carmen Casanova, muchas gracias por haber venido. A vosotros por invitarme. David Lozano, gracias. Nada, a vosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Discúlpenme que hoy estoy un poco tomado con esa permanente tos que han escuchado durante el programa. Voy a cuidarme bien para el jueves estar en mejores condiciones. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.